¿Qué le dirías a las personas que están viendo este video? Sigue el canal de Charlie Talks. Aprenderás muchas cosas interesantes y puedes reír un poco. Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Charlie Talk y esta vez les traigo un video en el cual les voy a mostrar cómo correr Llama 3 en local. En este caso vamos a usar el modelo de 8 billones de parámetros porque bueno, estamos en local y generalmente uno no tiene una computadora gigantesca con unas buenas GPU que corran todo, así que bueno, vamos a correr un modelo que es más adecuado para una laptop. En este caso estoy corriéndolo en una laptop. En este caso es una Legion Lenovo Legion 3, creo que se llama. Pero bueno, no es mala, pero tampoco es la mejor. Entonces, creo que si yo lo corro, lo pueden correr muchas personas. Entonces vamos a ver cómo es el proceso de correr Llama en local y empecemos. Intro. Si es que hay una intro, si no, pues bueno, vamos a darle de una vez. Bueno, perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí a donde dice Ollama.com. Ollama es un framework que nació hace un tiempo y Ollama básicamente te permite correr modelos open source en local. Si vemos el apartado de models, pueden encontrar distintos modelos, incluyendo Llama 3, Phi 3, que es un modelo que salió hace poco también. De hecho, salió Llama 3 y salió Phi 3 prácticamente, así que es súper rápido. También Mistral, Gemma, que es un modelo de Google. Hay muchos modelos que pueden correr y algunos les pueden seguir más o menos dependiendo de su caso de uso. Algunos pueden ser más útiles. Por ejemplo, CodeLlama es súper chévere porque CodeLlama te permite hacer cosas de código más, digamos, con una mayor precisión en teoría, ¿no? Entonces, bueno, vamos a descargar el modelo de Llama 3, pero primero tenemos que descargar Ollama. ¿Cómo hacemos? Vamos a este botón de Download. Aquí ya está tu sistema operativo preseleccionado y simplemente tienes que darle a Download y ya está. Lo descargas y en este caso, cuando le das a descargar, pues bueno, yo lo voy a cancelar porque ya lo descargué. Y después de que lo descargas, es tan simple como darle clic al ejecutable y listo. Lo ejecutas, se instala, le das siguiente, lo que tengas que darle. Y eso es todo. ¿Y qué pasa cuando tienes Ollama corriendo? Bueno, cuando tienes Ollama en tu computadora, tú puedes ver que si ves Ollama ROM, por ejemplo, Llama 3, en este caso, que es el modelo que nos interesa, él va a ejecutar Llama 3, básicamente. ¿Y cómo lo ejecuta? Ollama genera un servidor en nuestra computadora, en un puerto en específico. En este caso, cuando le digo Llama ROM, Llama 3, básicamente corre Llama 3, pero si le digo Ollama ROM Mistral, pues entonces va a correr Mistral y así sucesivamente. Para correr un modelo basta con hacer eso. Además, Ollama también cuenta con una librería de Python que podemos usar para hacer nuestras aplicaciones, lo cual es súper útil. Fíjate que en este caso ya Llama 3 me respondió y me dijo lo que tenía que decirme, me dijo quién dice que se llama Llama. Todo lo que tiene que decirme, chévere, un completion, perfecto. Entonces ahora vamos a otra parte interesante y es ver cómo podemos usarlo en una aplicación con Python sin ni siquiera usar Ollama. Y de hecho vamos a usar algo que ya puede que ustedes conozcan y es la librería de OpenAI. ¿Por qué? Porque Ollama básicamente corre en este puerto de nuestra computadora. Vamos a abrir este puerto, fíjense que aquí dice Node Found, pero si me voy al root dice que Ollama is running, porque este es el puerto que Ollama está usando para correr nuestra aplicación, que básicamente corre los modelos. Ollama corre en ese puerto de nuestra computadora. El API key que OpenAI lo hace, digamos, obligatorio, en este caso le pasas cualquier cosa y ya basta. Vamos a pasarle Llama 3, for instance, y ya está. No pasa nada, pueden pasarle lo que ustedes quieran en teoría. Ahora, cuando creamos un completion, es exactamente igual a como crearíamos un completion en OpenAI. En este caso, con OpenAI, de hecho estamos usando la librería de OpenAI, porque Ollama se diseñó para que sea compatible con OpenAI, al menos en la mayoría de la API. En este caso, la API de completions funciona, el stream funciona, funcionan los messages, les puedes pasar simplemente los objetos con los mensajes, el modelo, la máxima cantidad de tokens que quieres y ya está. No hay fucking problema. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, aquí simplemente cuando recibo la respuesta, en caso de que no tenga stream, simplemente retorno la respuesta y el contenido del mensaje y listo. En caso de que sí sea stream, pues entonces imprimo poco a poco, concateno cada uno de los chunks y después retorno la respuesta. Lo hice así, aunque podría hacerle un yield a cada uno de los chunks, pero dije,
¿Sabes qué? Lo hago todo aquí porque realmente lo que me interesa es el texto completo, al menos para la aplicación que iba a ser en este caso. De hecho, un plus es que aquí no solamente estoy usando Llama 3, sino que también estoy usando Whisper Timestamped. Whisper Timestamped es una librería que usa Whisper de OpenAI también, solo que la versión gratuita, básicamente, además que te los da con cada una de las letras. Es decir, si tú quieres usar Whisper Timestamped, por ejemplo, para hacer una aplicación de videos que te coloque los subtítulos de forma automática, se puede. Si te interesa, deja en la caja de comentarios y lo haré para ti, para que puedas hacer tu propia startup de lo que tú quieras. Listo, perfecto. Entonces, bueno, aquí Whisper Timestamped lo único que está haciendo, aquí ni siquiera estoy usando el output format, porque bueno, al final yo le coloco cosas al código que estoy haciendo y a veces no lo uso todo y no pasa nada. En este caso, lo que hace Whisper Timestamped es que recibe un audio, un file path de un audio y se lo pasa al modelo. En este caso, Whisper Timestamped corre en nuestra CPU. Ni siquiera necesitamos correrlo en la GPU. Sin embargo, si tú tienes Nvidia y tienes alguna GPU potente, también podrías hacerlo y correr un modelo más potente si te interesa. En este caso, estoy usando el modelo Tiny porque es menos pesado y es más rápido. Entonces, bueno, ¿qué pasa? El modelo Tiny lo cargas acá, el resultado lo transcribe básicamente y lo retorno. En este caso, el resultado que retorna es un diccionario que contiene información útil. No le coloco nada. Vamos a correr primero para ver cómo funciona esto, porque bueno, capaz quieren verlo. Entonces, bueno, primero voy a activar el Virtual Environment acá y vamos a correr Python, main.py, corro solamente. En este caso, estoy usando varias librerías para poder comunicarme con los dispositivos que tengo en la computadora. En este caso voy a seleccionar la ID del micrófono que me interesa, en este caso el 1, porque es este de acá. Y bueno, ya puedo empezar a grabar, básicamente. ¿Qué voy a grabar? El mensaje que le voy a pasar a la IA, porque esta es una IA conversacional completa. También habla. Habla y escucha, ¿no? En teoría. No escucha, sino que estamos transcribiendo y pasándole el texto a Llama, básicamente. Todo es open source. En este caso, todo es open source, gastando 0 centavos, simplemente usando tu computadora. Entonces vamos a darle. Voy a preguntarle, por ejemplo, dime 3 países de Latinoamérica y sus capitales y 2 lugares para visitar en cada uno de esos países. Algo así. Dejo de grabar, ahí el Whisper detecta que el idioma es español, está haciendo la transcripción y fíjate que ella Llama empezó a producir su respuesta. Todavía no está hablando porque empieza a hablar al final. ¿Y por qué empieza a hablar al final? Bueno, pues Claro. simplemente, bueno, está. Latinoamérica es un continente con una gran riqueza cultural y natural. Aquí te menciono 3 países, sus capitales y 2 lugares para visitar en cada país. Asterisco asterisco 1. México asterisco asterisco. Capital, Ciudad de México. Asterisco la Ciudad de México, capital visita la Zócalo, el Palacio de Bellas Artes y la Catedral Metropolitana. Asterisco Tulum, Bueno, Estado de Quintana. se entiende. Básicamente este es un proyecto que te permite correr un modelo open source, en este caso Llama, además que te permite correr Whisper Timestamped de forma local. Y puedes básicamente hacer la aplicación que tú quieras. Aquí tú podrías cambiar el código para que en vez de grabar la computadora tengas un pequeño servidor de Fast API y conectarlo con una aplicación de React. Lo que tú desees, hermano, y lo puedes hacer. Aquí está el código, simplemente tienen que revisarlo y entenderlo un poco. En este caso lo que estoy usando son algunas librerías como Sound Device para poder comunicarme con los dispositivos de sonido que tengo en mi computadora NumPy, porque cada vez que yo agarro esos dispositivos de sonido y genero un audio, básicamente, lo que se me genera son un montón de bytes que yo tengo que concatenar para generar un audio completo. Básicamente, eso está por aquí está, esto de acá, stream, input stream, básicamente. Y cuando yo empiezo a grabar, fíjate, cuando press enter to stop recording, aquí la aplicación se para hasta que yo le dé a enter, o meta algo, también podría meter algo, pero realmente no lo estoy atrapando en una variable, así que no pasa nada. Chévere. Le doy a Enter y lo que sucede es que se imprime que está escuchando y ahí empieza el stream. Empieza el stream y mientras el stream existe, digamos, pues estamos acá en este with stream. Estamos atrapando ese stream con Python. Luego, cuando yo le doy a Enter otra vez, lo que hago es que paro ese stream. Dejo de grabar. Entonces en este stream tengo un callback y este callback lo que hace es concatenar en estos chunks de acá cada uno de esos trozos de data que yo estoy obteniendo del micrófono. Luego de eso, con NumPy yo concateno estos chunks y básicamente genero un recording, una grabación. Luego esta grabación la guardo en un output acá usando Wavio, porque Wavio pues va a tomar fíjate que aquí dice lo que toma, un file, básicamente. Lo que estamos generando aquí es un file con fíjate, ND array.
Básicamente es un array de información que nuestra librería de Wavio va a usar para escribir un archivo .wap. De hecho, si nos vamos por acá, fíjense que tengo recording sessions, ¿no? Distintas grabaciones, pero también se van guardando aquí poco a poco las grabaciones. 3 países de Latinoamérica están guardándose las grabaciones. También podíamos guardar, por ejemplo, lo que retorne la gente, solo que en este caso, como lo busca usted, también se va guardando todo esto. Se va guardando los mensajes de la IA y todo lo demás, pero bueno. Bueno, aquí no coloqué bien los caracteres especiales, pero no pasa nada. Sinceramente, esto es solamente un proyecto para que ustedes vean cómo correr Llama 3 en local y cómo pueden hacer sus propias aplicaciones con Llama. En este caso, los recording sessions no se van a subir, así que pueden clonar repositorios sin problemas porque ni el BNB ni los recording sessions se van a subir. Para correr el proyecto es tan solo, create a new environment. Voy a dejar que me... Bueno, aquí no con Conda. A mí me gusta más usar el mismo Python. Y así me gusta a mí. Activate environment, chévere. Install required dependencies, perfecto. Y Python, en este caso main.py. Y ya está, hermano. Eso es todo el README. Y vamos aquí a... Voy a activar el environment. De hecho, yo siempre uso source. Aquí no lo usó, pero a mí me gusta más hacerlo así, con source. Vamos a hacerlo, source, BNB, scripts, activate. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a colocar simplemente, ¿cómo es? Speed freeze mayor que requirements.txt. Para que ahí estén todos los requerimientos del sistema en este caso. Ahí están las librerías que van a usar, es cuestión de instalarlas. Fíjense que está Whisper Timestamped, un montón de librerías que vienen con lo demás que instalé y ya está. Por ahí debe estar también OpenAI en algún lugar. Flask, ni sé para qué está Flask aquí sinceramente, pero bueno, no pasa nada. A ver. Aquí está OpenAI, chévere, eso es lo que saltaba, OpenAI. Perfecto, entonces fíjense, ya, eso es todo. Eso es todo, así pueden ustedes correr Llama 3 en local usando Ollama. Es súper sencillo y súper útil porque lo pueden usar para, por ejemplo, hacer una aplicación con la que ustedes puedan trabajar con sus archivos en local. Pueden hacerse un sistema con RAG, Retrieval Augmented Generation. Ya depende mucho de los requerimientos de la aplicación que ustedes quieran construir, pero este proyecto les puede servir para que ustedes tengan la base de cómo hacerlo. Aquí vamos a agregar también un paso. First, you must install Ollama. Y vamos a dejarle un link para que ustedes lo puedan instalar rápidamente. Y ya está. Follow this link. Placata. Bueno, aquí no me lo formateó. Pensaba que me iba a formatear, pero no pasa nada. Lo hago yo. Me toca. Listo, no pasa nada. Y vamos a comprobar que esto es todo chévere. Ahí está todo chévere. Voy a Ollama. Perfecto. Pero eso es todo, amigos. Básicamente simplemente es correr este script de acá y ya tendrán un modelo de inteligencia artificial que habla, escucha y todo lo que ustedes deseen y responde completamente open source en su computadora. Y listo. Si les ha gustado el video, por favor dejen un comentario. Coméntenme qué les gustaría que hiciera a continuación y yo lo haré para ustedes. Y bueno, eso ha sido todo, así que les dejo un mensaje de la IA. ¿Qué le dirías a las personas que están viendo este video? Sigue el canal de Charlie Talks. Aprenderás muchas cosas interesantes y puedes reír un poco.